El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la cocina, tiñendo las paredes de un color dorado cálido. Era una casa tranquila, de esas que parecen suspendidas en el tiempo. Las baldosas frías bajo los pies descalzos, el zumbido suave del refrigerador y el olor tenue del café recién hecho marcaban el inicio de otro día lento en el final del verano. Lucas vivía allí desde hacía casi un año, desde que su madre se casó con el padre de Elías. Aunque ahora compartían techo y, oficialmente, un lazo familiar, no se parecían en nada. Lucas era reservado, silencioso, con un aire reflexivo que lo hacía parecer mayor de sus 22 años. Elías, en cambio, era pura energía contenida, con esos ojos oscuros que parecían leer demasiado y un cuerpo que hablaba de tardes en el gimnasio y madrugadas bailando con extraños. La convivencia había sido cordial al principio, educada incluso, pero algo comenzó a cambiar con el paso de los meses, algo difícil de nombrar. Una tensión latente, sutil pero constante, empezó a teñir los encuentros entre ellos, como si cada palabra no dicha se acumulara en las paredes de la casa, como si cada roce accidental llevara un eco que tardaba en disiparse. Esa mañana, Lucas estaba solo en la cocina, con el torso desnudo y unos pantalones de algodón que colgaban bajo sus caderas. El calor ya comenzaba a subir, y no tenía ninguna prisa. Se movía lento, como si el tiempo no le importara. Echó aceite a la sartén y rompió un huevo con una sola mano, con la destreza de quien ha hecho esto muchas veces. No oyó los pasos hasta que Elías apareció en la puerta, con el cabello revuelto y el cuerpo aún húmedo de la ducha. Solo llevaba una toalla atada a la cintura, y el vapor aún parecía seguirlo como una sombra. Se quedaron en silencio. Lucas bajó la mirada a la sartén, pero no habló. Elías cruzó la habitación con calma, se sirvió un vaso de agua y lo bebió despacio, sin dejar de mirarlo. «Huele bien», dijo al fin, con voz baja, casi ronca. Lucas se encogió de hombros sin girarse. «Son solo huevos». Elías se apoyó en la encimera, justo a su lado, lo suficientemente cerca como para que el calor de su piel llegara hasta él. Lucas tensó la mandíbula. Había aprendido a soportar esos momentos, esa cercanía que no era explícita, pero que decía demasiado. «Tú siempre haces que lo sencillo parezca otra cosa», murmuró Elías, dejando el vaso sobre la mesa con un sonido seco. Lucas no respondió, pero el pulso se le aceleró. Puso otro huevo en la sartén, fingiendo no sentir cómo el aire entre ellos se volvía más denso. Elías no se movía. Solo estaba ahí, a su lado, observándolo. Lucas podía sentir su mirada en la nuca, podía oler el leve rastro de su loción mezclado con el vapor de la ducha. «¿Tú no tienes calor con eso puesto?», preguntó Elías, señalando sus pantalones. «¿Y tú no frío con eso otro?», respondió Lucas sin pensarlo. Elías rió en voz baja, una risa suave, peligrosa, que se deslizó por su espalda como un roce invisible. La tensión entre ellos era casi física, se podía cortar. Lucas giró la cabeza apenas un poco, lo justo para encontrar los ojos de Elías. No decían nada y lo decían todo. Elías se acercó un paso más. La distancia entre sus cuerpos se redujo a un suspiro. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con una voz que rozaba el límite de lo que todavía podía considerarse casual. Lucas no se movió. No se atrevía. El huevo chisporroteaba en la sartén, pero ya no importaba. Todo lo que importaba estaba a su lado, latiendo, respirando. «No hace falta», dijo Lucas finalmente, pero su voz tembló un poco. Elías lo notó, lo sintió. «No me refería a los huevos», susurró. Fue un segundo, solo uno. Una corriente recorrió el cuerpo de Lucas como un rayo en plena tormenta de verano. Cerró los ojos, solo un instante, como si eso bastara para protegerse. Pero al abrirlos, Elías seguía ahí, tan cerca, tan real, su piel mojada a centímetros de la suya,
su respiración sincronizada, su mirada una pregunta sin voz. Lucas dejó la espátula a un lado, lentamente. El ruido del metal contra la encimera fue lo único que rompió el silencio. Elías alzó una mano. Con los dedos apenas rozó la piel del brazo de Lucas, despacio, como si probara algo prohibido. El contacto fue leve, pero bastó para que ambos sintieran cómo el mundo se detenía alrededor. Lucas respiró hondo. Su piel se erizó. «No deberías hacer eso», dijo, aunque no se apartó. «¿Por qué?», preguntó Elías, acercando aún más los dedos, subiendo por el antebrazo. «No hay nadie más en casa». Lucas lo miró, y en sus ojos había rabia, deseo, confusión, y algo más profundo, algo que no podía controlar. «Porque esto es una locura». «Pero es nuestra locura». Las palabras flotaron entre ellos como un susurro denso, una promesa muda. La sartén seguía chisporroteando, pero el aire en la cocina estaba cargado de algo más, algo eléctrico, visceral. Elías bajó la mano, pero no se alejó. Se quedó allí, tan cerca que Lucas podía sentir el latido bajo su piel. Por un segundo, ninguno dijo nada. Solo se miraron, largo, intenso, como si ese instante contuviera todo lo que no se habían atrevido a decir. Lucas giró la cabeza, lentamente, y volvió a mirar el huevo a medio freír. «Se va a quemar», murmuró. «Déjalo quemarse», respondió Elías sin moverse. «Yo ya me estoy quemando por dentro desde hace meses». Y fue ahí, en ese momento suspendido entre el humo, el calor y el olor de algo que ya no era solo desayuno, cuando Lucas supo que todo estaba a punto de cambiar, para siempre. El humo se elevaba lento desde la sartén, dibujando espirales irregulares en el aire espeso de la cocina. Pero ni Lucas ni Elías se movieron. Era como si el tiempo se hubiese estancado, como si el momento, ese momento exacto, se negara a ceder ante la lógica o las consecuencias. Lucas tragó saliva, consciente del calor que subía por su cuello. Elías seguía tan cerca que el leve roce de su respiración le acariciaba la clavícula. Aquel contacto apenas perceptible lo mantenía anclado en un estado de alerta, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún se negaba a admitir. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Lucas, sin mirarlo, con los ojos fijos en la yema que empezaba a oscurecer. «Lo que tú no te atreves», respondió Elías en voz baja, casi con ternura. La frase cayó como una piedra en el agua, agitando todo lo que había debajo. Lucas cerró los ojos un instante. Bastaba con un gesto, un paso atrás, una risa forzada, una excusa cualquiera para romper la tensión. Pero no lo hizo. No podía. Había una fuerza más grande que él que lo retenía ahí, junto al fuego y al deseo contenido. Elías se movió apenas, inclinándose hacia su oído. No lo tocó. No hacía falta. «Ayer soñé contigo», susurró. Lucas sintió una punzada en el pecho. La voz de Elías era grave, casi un secreto compartido entre los dos, y eso lo desarmó. No quiso preguntar más, no quiso saber, pero al mismo tiempo, todo su cuerpo exigía respuestas. «No deberías decirme eso», murmuró, pero su voz sonaba más a súplica que a advertencia. «¿Y tú?», preguntó Elías, ladeando la cabeza. «¿No sueñas conmigo?». Lucas lo miró por fin. Sus ojos se encontraron, cargados de algo más grande que ambos. Un campo de batalla invisible donde las palabras eran armas inútiles. La respuesta estaba en las pupilas dilatadas, en los labios apenas separados, en la tensión que vibraba en sus cuerpos como una cuerda a punto de romperse. «Tú eres mi hermanastro», dijo Lucas, como si eso aún sirviera de muro. «Pero no soy tu hermano». La negación quedó suspendida en el aire, y algo en la forma en que Elías lo dijo, sin miedo, sin dudar, hizo que Lucas bajara la guardia por un segundo. Solo uno. Pero suficiente. Elías alzó la mano y esta vez sí lo tocó. No fue un roce casual.
Sus dedos se deslizaron por el costado de Lucas, lentos, apenas apretando, reconociendo el contorno de su piel como quien lee un mapa prohibido. Lucas tembló. Un escalofrío le recorrió la columna, y todo su cuerpo reaccionó como si acabaran de quitarle la ropa, aunque aún estuviera vestido. «Estás temblando», susurró Elías, y Lucas apretó los labios. «No estoy temblando», mintió, aunque cada músculo de su cuerpo lo desmentía. «¿No?» Elías se acercó más. «Entonces, ¿por qué se te eriza la piel cada vez que me acerco?» Lucas se giró bruscamente, dándole la espalda. Apagó el fuego con un movimiento seco, como si eso pudiera recuperar el control perdido. La cocina quedó en silencio, salvo por el crujido del aceite que moría en la sartén. Elías no se movió. Sabía que había tocado algo delicado, un umbral, una grieta. Lucas apoyó ambas manos en la encimera, respirando con fuerza. Sus hombros subían y bajaban despacio. No sabía cómo enfrentar lo que acababa de pasar. Pero lo peor no era lo que Elías había hecho. Lo peor era lo que él había sentido. «Esto es una mala idea», dijo al fin, sin girarse. «No, Lucas», respondió Elías, con voz firme. «Una mala idea sería seguir fingiendo que no hay nada, que no sientes cómo se acelera tu respiración cada vez que paso por tu lado, o cómo te quedas mirándome cuando crees que no me doy cuenta». Lucas apretó los dientes. Cada palabra le dolía porque era verdad. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, girándose por fin. «¿Qué esperas que haga?» Elías lo miró serio. Ya no había juego en su rostro. No había burla ni ironía. Solo verdad. «Solo quiero que dejes de huir», dijo. El silencio volvió a instalarse entre ellos, denso como el humo que aún flotaba en la cocina. Lucas lo sostuvo la mirada, esta vez sin bajar los ojos. Su pecho subía y bajaba con fuerza, pero ya no parecía temerle tanto a lo que sentía. Se dio cuenta de que, en el fondo, llevaba mucho tiempo huyendo, pero Elías lo había alcanzado, y ya no podía seguir corriendo. De pronto, como si el ambiente exigiera un respiro, Lucas se movió. Tomó los platos del estante, los huevos ya cocidos, y empezó a servir sin hablar. Elías lo miraba sin moverse, sus ojos fijos en cada gesto. Cuando Lucas puso el plato frente a él, sus dedos se rozaron brevemente. Apenas un instante, pero fue suficiente. Los dos lo sintieron, la corriente eléctrica, el hormigueo en la piel, la certeza de que ese contacto era solo el inicio. «Desayuna», dijo Lucas, sin levantar la vista. «¿Eso es todo?», preguntó Elías, con una sonrisa leve, apenas marcada en la comisura de los labios. Lucas lo miró entonces, una mirada densa, cargada de promesas no dichas. «Por ahora», respondió, y se sentó frente a él, en silencio, con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho. Sabía que el desayuno no era más que una tregua, una pausa, antes de que la tensión volviera a apretar, antes de que algo más, algo inevitable, ocurriera entre ellos, porque eso estaba escrito ya, aunque no lo admitieran aún, y lo sabían los dos. Las horas siguientes fueron un intento fallido de normalidad. El desayuno se consumió entre frases cortas, bocados mecánicos y silencios cargados. La radio murmuraba de fondo, como si intentara distraerlos de la tensión que se había instalado en la cocina y no tenía intención de marcharse. Pero no había música ni palabras suficientes para apagar lo que se había encendido. Lucas pasó el resto de la mañana fingiendo que tenía cosas que hacer. Subió a su cuarto, se encerró con la ventana abierta y dejó que el aire templado del mediodía le enfriara un poco las ideas. Pero el recuerdo de la voz de Elías, de su cercanía, de sus dedos en su piel, se colaba por cada rendija de su mente. No podía apagarlo, no podía olvidarlo, y, peor aún, no quería. Elías, por su parte, parecía ausente, o quizás demasiado presente.
Caminaba por la casa como si cada habitación lo trajera de nuevo al momento en que casi se cruzó una línea. Se duchó de nuevo, bajó a por agua, salió al patio, volvió. Cada paso parecía una búsqueda, pero no dijo nada, no forzó nada. Era como si esperara que Lucas diera el siguiente movimiento, y Lucas no sabía cómo hacerlo. La tarde cayó sin hacer ruido, y el calor dejó paso a una brisa suave que llenó la casa de sombras alargadas y colores cálidos. La cocina volvió a ser el punto de encuentro. Lucas estaba de pie junto al fregadero, pelando tomates para la cena, intentando no pensar demasiado. Pero cada movimiento, cada corte de cuchillo, era un eco del deseo contenido. Lo sentía en la piel, en la boca del estómago. Elías entró sin anunciarse. No dijo nada. Solo caminó hasta la mesa y se apoyó en ella, cruzado de brazos, con una camiseta blanca ajustada que dejaba adivinar la forma de su torso. Sus ojos estaban clavados en Lucas. Otra vez. ¿Vas a seguir evitando esto?, preguntó, sin rodeos. Lucas dejó el cuchillo en la tabla. No se giró. No sé a qué te refieres. Sí lo sabes. La voz de Elías era suave, pero firme. Lo sabes cada vez que me miras con esos ojos que no sabes controlar. Lo sabes cuando se te corta la respiración si paso cerca. ¿Por qué finges que no está pasando nada? Lucas apoyó las manos en la encimera, respirando hondo. Porque si lo admito, si empiezo, no sé si podré parar. Elías no respondió de inmediato. Dio un paso, luego otro. El sonido de sus pies descalzos sobre el suelo de cerámica fue como un reloj marcando la cuenta atrás. ¿Y si no quiero que pares?, preguntó ya a su espalda. Lucas cerró los ojos. Su cuerpo entero se tensó. El calor regresó, una oleada que le cubrió el pecho y le apretó la garganta. No necesitaba girarse para sentirlo. Elías estaba tan cerca que el aire entre ellos apenas podía contenerse. «No juegues conmigo», susurró Lucas con voz quebrada. «No estoy jugando». Elías alzó una mano. Tocó su espalda, justo entre los omóplatos. Un gesto leve, como una caricia sin permiso. Lucas tembló, y esa reacción fue una confesión. Elías bajó los dedos lentamente por su columna, deteniéndose justo en la cintura, sobre la tela fina de su camiseta. «¿Sabes qué me vuelve loco de ti?», dijo junto a su oído. «Que te resistes como si eso cambiara algo, como si dentro de ti no hubiera fuego. Pero lo hay. Yo lo siento. Y tú también». Lucas giró lentamente. Sus ojos se encontraron a quemarropa, y fue ahí, en ese instante exacto, que algo se quebró dentro de él. Ya no había razones, ni excusas, solo ese deseo tan profundamente arraigado que dolía. Elías alzó una mano, despacio, dándole tiempo para detenerlo si quería. Pero Lucas no lo hizo. El roce llegó suave, los dedos sobre su mejilla, el pulgar en la línea de su mandíbula. Se miraron. Largo, silencioso. Lucas sintió que su piel ardía bajo ese contacto, que todo lo que había reprimido empezaba a tomar forma, y por primera vez no quiso huir. Se dejó llevar por el vértigo, por el pulso acelerado, por la necesidad. Elías inclinó el rostro. No lo besó. Solo rozó su nariz con la de él, con los ojos cerrados, como si saboreara la espera, como si el mundo pudiera contenerse en ese espacio entre los labios. «Si te beso», murmuró, «no habrá vuelta atrás». Lucas asintió, apenas, pero suficiente. «Entonces bésame». Y Elías lo hizo, lento, firme, como quien cruza una frontera sabiendo que ya no podrá volver. Fue un beso sin prisa, pero cargado de todo lo que habían guardado. La electricidad entre sus cuerpos estalló como una tormenta muda. Elías lo tomó por la cintura, acercándolo. Lucas respondió con fuerza, como si necesitara comprobar que era real, que por fin lo que había sentido durante meses no era solo un fantasma. Se separaron apenas un segundo, respirando agitados. Lucas cerró los ojos. Elías lo observó,
su rostro aún muy cerca. «Dime que no estás asustado». «Lo estoy», dijo Lucas con una sonrisa trémula. «Pero no voy a parar». Elías volvió a besarlo, esta vez más profundo, más urgente, y Lucas sintió que el mundo se rompía un poco para dejar espacio a algo nuevo, algo suyo, algo que, pese a todo, ya no podían negar. La cena quedó olvidada. El cuchillo sobre la tabla, los tomates sin cortar. La cocina se llenó de un silencio distinto. No incómodo, no tenso. Era otro tipo de silencio, ese que solo existe cuando dos cuerpos encuentran el ritmo del otro. Cuando el calor ya no es amenaza, sino refugio. Y en medio de todo eso, Lucas entendió algo. La vida, a veces, no pregunta, solo ocurre. Esa noche no durmieron, no porque estuvieran haciendo algo que no debían, todavía no, sino porque el deseo, una vez liberado, no aceptaba volver a encierros. La madrugada los encontró en el sofá del salón, con las piernas entrelazadas, envueltos en una manta fina que hacía poco por ocultar el calor que surgía de sus cuerpos. Hablaban poco, como si las palabras fueran innecesarias, ahora que el lenguaje del tacto les resultaba más claro. Lucas tenía la cabeza apoyada en el hombro de Elías. Sus dedos trazaban figuras abstractas sobre su antebrazo. No miraban la televisión, aunque estaba encendida. Solo la mantenían ahí, como ruido de fondo para justificar la intimidad creciente entre los dos. Elías giró ligeramente el cuello y apoyó la mejilla sobre el cabello revuelto de Lucas. «¿Te das cuenta de lo que hicimos hoy?», preguntó en voz baja. Lucas asintió contra su pecho, sin hablar. No hacía falta decirlo en voz alta. Ya lo llevaban grabado en la piel, en los labios, en cada rincón de su silencio compartido. «Y aún así, siento que no fue suficiente», agregó Elías, y Lucas sonrió. «¿No?» «No». Elías alzó la barbilla de Lucas con 2 dedos, obligándolo a mirarlo. Y ahí estaba otra vez, esa mirada suya, intensa, directa, imposible de sostener por demasiado tiempo, sin sentir que el aire se volvía más denso. Pero Lucas no desvió los ojos. Esta vez, no. Lo sostuvo, lo retó, lo deseó. «Estoy jodido contigo», dijo Elías con una sonrisa cansada. «¿Lo sabías?». Lucas entrecerró los ojos, fascinado por la forma en que su rostro se ablandaba cuando dejaba de fingir dureza. «Tal vez lo sospechaba», murmuró, «pero quería oírlo de ti». Y sin esperar más, lo besó de nuevo. No como antes, no con urgencia ni hambre, sino con una dulzura peligrosa, de esas que se quedan tatuadas en la memoria. Un beso largo, de esos que no buscan el siguiente paso, sino la permanencia. Lucas sintió el calor de las manos de Elías en su cintura, sosteniéndolo con una delicadeza que le erizó la piel. La manta resbaló por sus hombros. Ninguno de los dos se molestó en cubrirse. «¿Tienes frío?», preguntó Elías, apenas separando sus labios. «No, eres tú el que me da calor». La respuesta dejó a Elías en silencio un segundo, y luego rió por lo bajo, pero en su risa había algo más, un matiz de asombro, de rendición. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó entonces. «Que querías esto, que me querías a mí». Lucas apartó la vista, pero no se alejó. «Desde el segundo mes que vivía aquí», respondió con sinceridad. «Cuando saliste del baño con el pelo mojado y esa camiseta de tirantes, y te burlaste de mí por ponerme nervioso». Elías frunció los labios. «¿Eso fue todo?». Fue suficiente. Se miraron, y en ese cruce de miradas estaba todo lo que aún no sabían cómo poner en palabras. La atracción que habían intentado ignorar, las horas de tensión sin motivo aparente, las bromas cargadas de dobles sentidos, las duchas compartidas sin cruzarse, pero sabiendo que el otro estaba al otro lado de la puerta. Y ahora, sin máscaras, todo eso tenía un nombre: deseo. Lucas se estiró, se sentó encima de Elías, a horcajadas,
con las manos en sus hombros. Su respiración se volvió más rápida, y la de Elías también. El contacto entre sus cuerpos los sacudió. No era sexual, aún no, pero era íntimo, tan íntimo que los dejó sin palabras por un momento. Elías alzó las manos, las apoyó en la cintura de Lucas, con los pulgares acariciando la piel expuesta bajo la camiseta. «No puedo creer que esté pasando», murmuró. Lucas lo observó en silencio, con los ojos brillantes. «Está pasando, y no quiero que se detenga». Elías le recorrió el cuello con los labios, muy lento, muy suave. Lucas cerró los ojos y se dejó llevar, el cuerpo vibrando como una cuerda afinada al límite. Sentía cada centímetro de piel como un territorio virgen, listo para ser descubierto. La electricidad entre ellos era insoportable, como si cada movimiento, por mínimo que fuera, desatara una oleada de sensaciones. Cuando Lucas se inclinó hacia su oído, su voz fue un susurro cargado de fuego. «No sé a dónde nos lleva esto, Elías, pero si vas a saltar, yo salto contigo». Elías le sujetó el rostro con ambas manos, como si fuera algo frágil y valioso, y le dio un beso en la frente. Un gesto tan sencillo, tan profundamente íntimo, que a Lucas le temblaron las piernas. «Entonces ya estamos cayendo», susurró. La madrugada avanzó entre caricias, risas suaves y suspiros que se perdían en la oscuridad. Nada explícito, nada que rompiera la promesa silenciosa de que irían despacio. Pero todo en sus gestos anunciaba un punto sin retorno. En algún momento, ya muy entrada la noche, Lucas se quedó dormido en el pecho de Elías, y Elías se quedó despierto unos minutos más, acariciándole la espalda, perdido en la sensación de tenerlo entre los brazos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo tenía sentido. Y también supo, aunque no se atreviera a decirlo aún, que lo amaba. El sol entró temprano, colándose por entre las cortinas del salón. Elías despertó con la cabeza algo aturdida, pero el peso tibio de Lucas sobre su pecho lo ancló al presente de inmediato. Acarició con cuidado su cabello, observándolo dormir sin querer moverse, sin querer romper esa quietud frágil y perfecta que parecía no pertenecer al mundo real. Lucas tenía el rostro sereno, casi infantil, con los labios entreabiertos y una mano apoyada en su abdomen. A cada respiración, su pecho subía y bajaba contra el de Elías, lento, en un compás que parecía haber nacido solo para ellos dos. Elías sonrió sin querer. Nunca había sentido algo así, una ternura tan profunda, tan inesperada, que casi dolía. Pero con la luz del día también llegaban los pensamientos, las consecuencias, las preguntas. Lucas se despertó minutos después, removiéndose apenas, hasta abrir los ojos con pereza. Al ver dónde estaba, no se sobresaltó, no se alejó. Al contrario, se acurrucó más, hundiendo el rostro en el cuello de Elías. «No me digas que fue un sueño», murmuró con voz ronca. «Ojalá todos los sueños fueran así», respondió Elías, cerrando los ojos un instante. Lucas alzó la cabeza y lo miró. Una mirada limpia, sin máscaras. No había arrepentimiento, no había culpa, pero sí una pregunta silenciosa, que ambos sentían flotar entre ellos. ¿Y ahora qué? «No sé cómo se supone que se vive esto», admitió Lucas, sentándose a su lado en el sofá, aún cubierto por la manta. «No sé cómo vamos a seguir». Elías lo observó. Se incorporó despacio, con el torso desnudo, los músculos aún marcados por la luz tibia de la mañana. Se pasó la mano por el cabello y luego habló, con la voz más seria de lo habitual. «Yo tampoco, pero no quiero alejarme de ti. Eso lo sé». Lucas tragó saliva. El corazón le latía con fuerza. Había algo en el tono de Elías que lo tocaba más allá del deseo, más allá del cuerpo. «Tampoco quiero eso», dijo. «Pero esto no es algo que podamos gritar a los cuatro vientos». «No, claro que no», respondió Elías.
Pero no por vergüenza, es por proteger lo que tenemos. Lucas se quedó pensando en esa frase, proteger lo que tenemos, como si lo que hubiera entre ellos fuese ya algo concreto, real, digno de ser defendido. Se levantaron en silencio y fueron a la cocina. Había un desorden ligero del día anterior. La sartén olvidada, los tomates a medio pelar, el cuchillo sobre la tabla. Elías empezó a recoger mientras Lucas preparaba café. Parecían dos personas normales, haciendo cosas normales, pero en cada gesto había algo nuevo, un cuidado distinto, como si todo, desde ese día, tuviera un peso diferente. Mientras el café burbujeaba, Elías se acercó por detrás y rodeó a Lucas con los brazos. Apoyó la barbilla en su hombro y lo abrazó sin apuro. ¿Te molesta esto?, preguntó con la voz ronca por la cercanía. Lucas negó con la cabeza, apoyándose en él. Me asusta, confesó, pero me hace sentir bien. Elías lo besó suavemente en la nuca, no como un impulso, sino como una afirmación, como si le dijera, estoy aquí, y no me pienso ir. Desayunaron juntos. Entre bocados y miradas furtivas, construyeron sin saberlo una nueva rutina, una intimidad sin rótulo, sin definición, pero tan real como cualquier otra. La tensión de antes ya no estaba. Lo que había ahora era otra cosa. Deseo contenido, sí, pero también ternura, complicidad, esa conexión que solo se siente una vez en la vida. Al terminar, Lucas apoyó los codos en la mesa y lo miró fijamente. ¿Y si esto nos lleva a algo más grande?, preguntó. ¿Algo que no podamos controlar? Elías le sostuvo la mirada sin vacilar. Entonces que nos lleve. Estoy harto de huir de lo que quiero, y te quiero a ti. Las palabras cayeron con la fuerza de una declaración, sencilla, cruda, verdadera. Lucas no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de una emoción que no supo disimular. Se levantó, rodeó la mesa y se sentó en el regazo de Elías, como si buscara refugio en su cuerpo. Yo también te quiero, susurró junto a su oído. Aunque no sepa cómo se hace esto, aunque tenga miedo. No necesitamos saberlo todo, dijo Elías, acariciándole la espalda. Solo estar dispuestos a descubrirlo juntos. Y en ese instante lo entendieron los dos. No importaba lo que dijera el mundo, lo que pensaran los demás, ni el hecho de que compartieran un lazo que para muchos sería una frontera infranqueable. Lo único que importaba era la verdad que palpitaba entre sus cuerpos cada vez que se tocaban, cada vez que se miraban como si no hubiera nadie más. No era un capricho, no era un error, era amor, y al final eso bastaba.